Buenos días, chicos. Hoy vamos a aplicar la potenciación de un número natural. Potenciación. La librería Anita compró lápices y le llegó un cajón que contenía 6 cajas. Cada caja con 6 estuches que contenían 6 lápices cada uno. ¿Cuántos lápices compró en total? Aquí tenemos la distribución del material. Llegaron 6 cajas. Cada caja contenía 6 estuches y cada estuche contenía 6 lápices. Para averiguar cuántos lápices compró, se procede de la siguiente manera. Compró 6 cajas. Cada caja contiene 6 estuches y cada estuche contiene 6 lápices. Entonces la multiplicación era 6 cajas por 6 estuches por 6 lápices. 6 por 6 por 6 igual 216. Entonces la respuesta era, compró 216 lápices. Observa que en la multiplicación el factor 6 se repite varias veces, en nuestro caso 3 veces. Las multiplicaciones que tienen 2 o más factores iguales se pueden escribir como potenciación. 6 por 6 y por 6 es igual a 6 elevado al cubo. Y esto es igual a 216. Términos de la potenciación. Vamos a recordar cuáles son los términos de la potenciación. Recuerden, una multiplicación de factores iguales lo podemos escribir como una potenciación. 6 elevado al cubo. Y esto es igual a 216. ¿Cuáles son los términos? A ver, vamos a recordar. El número pequeñito, 3, viene a ser el exponente. El número grande es la base. Y el resultado es la potencia. A 6 al cubo también se le llama potencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La base, el exponente. La base va a ser el factor que se va a repetir. Y el exponente es la cantidad de veces que se repite ese factor. Y el resultado viene a ser la potencia. Entonces, se lee 6 elevado al cubo o 6 al cubo. También se puede leer 6 a la 3, 6 elevado a la 3. Pero generalmente cuando es 2 y 3 se caracteriza por ser o cuadrado y en el caso de que es 3 al cubo. La base, como dije antes, es el factor que se va a repetir o que se repite. El exponente nos indica el número de veces que se repite el factor. La potencia es el producto de los factores iguales. Representación geométrica del cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos hay en cada cuadrado? En este primer cuadrado tenemos un solo cuadradito y podemos multiplicar la altura con la base 1 por 1. Y obtenemos pues que 1 por 1 es igual a 1. Y 1 por 1, como los factores se repiten, lo puedo escribir como potencia 1 elevado al cuadrado y esto es igual a 1. Miramos el siguiente cuadrado. El cuadrado está formado por 2 cuadraditos en la vertical y 2 cuadraditos en la horizontal. También podemos decir en la base 2 y en la altura 2, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 2 por 2. Entonces, para saber cuántos cuadraditos hay, multiplicamos 2 por 2 y eso es igual a 4.
lo podemos escribir de otra forma, simplificada, 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Siguiente, tenemos que en la altura hay 3 cuadraditos y en la base hay 3 cuadraditos. Para saber cuántos cuadraditos hay en este cuadrado grande, multiplicamos 3 por 3. Y entonces, 3 por 3 es igual a 9. También podemos escribir en forma resumida, podemos decir, 3 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 9. Es decir, lo hemos escrito como potencia. Es decir, la potencia es una multiplicación abreviada, ¿no? El siguiente cuadrado, ¿cuántos cuadraditos contiene? Entonces multiplicamos 4 y en la parte horizontal 4 y multiplicamos 4 por 4 es igual a 16. Lo escribimos en forma reducida, que es 4 elevado al cuadrado. Lo hemos escrito como potencia porque tiene factores iguales. Y 4 al cuadrado es igual a 16. El siguiente cuadrado, ¿cuántos cuadraditos contiene? Si la altura tiene 5 cuadraditos y en la base 5 cuadraditos. Es decir, tiene 2 longitudes. Un cuadrado va a tener 2 longitudes. Y entonces vamos a multiplicar 5 por 5 y esto nos da 25. Muy bien, entonces esta operación, que es la multiplicación de factores iguales, la podemos escribir como una potencia. 5 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 25. ¿Cómo se leen estos números? Bien, empezamos. 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 elevado al cuadrado y 5 elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado de un número se obtiene al multiplicar el número por sí mismo. Representación geométrica del cubo. ¿Cuántos cubitos hay en cada dado? Bien, aquí tenemos un dado y ahora vamos a tener en cuenta 3 longitudes. Tenemos la base, la profundidad y la altura. Entonces vamos a multiplicar 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Y esto lo podemos representar como potencia. Como se repiten los factores 1, escribimos 1 y como se repite 3 veces, 1 elevado al cubo. Y eso es igual a 1. Siguiente. ¿Cuántos cubitos hay en el cubo grande? Pues multiplicamos 2, aquí tengo 2, de profundidad 2 y de altura 2. Entonces vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 y eso nos da 8. ¿Sí? Es igual a 8. Esto lo podemos escribir como potencia y sería 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces, para saber cuántos cubitos hay, no se olviden de multiplicar 3 veces, en este caso el 2. ¿Cuántos cubitos hay en este siguiente dado? Pues nuevamente contamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Profundidad 1, 2, 3. Y en esta base 1, 2, 3. Entonces medimos 3 por 3 por 3. Y eso nos da igual a 27. Escribimos como potencia y sería 3 elevado al cubo es igual a 27. Siguiente cubo. ¿Cuántos cubitos encontramos en este cubo grande? Nuevamente contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 de profundidad. Y en largo tenemos también 1, 2, 3, 4.
Medimos las tres dimensiones, 4 por 4 por 4, y eso nos va a dar 64. Lo escribimos como potencia y sería 4 elevado al cubo, y este es igual a 64. Leemos cómo se lee estas potencias. Sería 1 al cubo, o 1 elevado al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Entonces, el cubo de un número se obtiene al multiplicar el número por sí mismo 3 veces. Potencia de base 10. En un terreno de cultivo hay 10 filas de árboles de durazno y de cada fila se cosechan 10 cajas de 10 kilogramos de duraznos. Pregunta, ¿cuántos kilogramos de duraznos se cosechan en total? Bien, kilogramos en cada fila significa 10 por 10, lo que es igual a 10 al cuadrado por 100. El exponente 2 me va a indicar la cantidad de ceros que le continúa a la unidad. Entonces, cuando nosotros tengamos 10 al cuadrado, sencillamente que escribimos la unidad seguida de 2 ceros. Si tuviésemos al contrario la unidad con 2 ceros y me piden escribirlo como potencia, será igual a la base 10 elevada de acuerdo a la cantidad de ceros que tenemos. Si tenemos 2 ceros, elevado al cuadrado. Kilogramos en 10 filas. Vamos a multiplicar 10 por 10 que tiene cada fila, ¿sí? Y por 10, que son los kilos de durazno. Entonces, estamos multiplicando el 10 3 veces, factores iguales 3 veces. Entonces, escribimos 10 elevado al cubo. Entonces, cuando yo tengo 10 al cubo, ¿qué voy a escribir? La unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. El exponente es 3, por lo tanto serán 3 ceros. El exponente 3, 3 ceros después de la unidad. Respuesta, en total se cosecharon 1000 kilogramos de durazno. Bien, ahora escribe cada número como potencia de 10. Por ejemplo, si yo tengo 10.000 y lo quiero escribir como potencia, escribo el 10 y el exponente tiene que ver con la cantidad de ceros que tiene la unidad. Tiene 1, 2, 3, 4. Ese es el exponente, 10 a la cuarta. Muy bien, el siguiente, ¿cuánto sería? 10 elevado a la quinta. El siguiente será 10 elevado a la séptima. Y el último será 10 elevado a la octava. Muy bien, chicos. A ver, repasen, ¿no? Y practiquen. Bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. No se olviden de repasar y practicar.